Estamos con los arquitectos de esta construcción, de esta nueva inauguración de la agencia local del INTA. Bueno, queríamos saber qué características tiene esta construcción, arquitecto. Bueno, es una construcción bioclimática. Eso fundamentalmente está pensado por la organización en el proyecto, por la disposición frente al sol, que digamos hay varios puntos importantes a tener en cuenta, ¿no? El aprovechamiento solar, las aislaciones térmicas en muros y en cubiertas, el tratamiento de las aberturas con sus protecciones externas, acondicionamiento higrotérmico, ventilación, que se tiene en cuenta ventilación cruzada. De todas maneras, me gustaría que la arquitecta, que es, digamos, más especializada en ese tema, explique mayores detalles. ¿Cómo se puede detallar esta información acerca de la construcción y en lo que se refiere a lo bioclimático? Bueno, primero plantear cuáles son los objetivos de este tipo de construcciones. Apuntan a una disminución del consumo de energía, tanto en invierno como verano, preservando las condiciones de confort y para disminuir las emisiones de CO2 al ambiente. Dicho de otra manera, sería que no gasten tanto gas ni tanta luz para tener que calefaccionarlo o enfriarla. Exactamente, y para iluminar los espacios. Entonces, hay dos recursos para eso. Sobre todo estamos en un clima, en una zona de alta irradiación, una de las más altas del país. Hay mucho sol por acá, por Vitórica. Sol. Entonces es muy bueno para el invierno, pero hay que tener precauciones en el verano. Por eso León comentó que hay un tratamiento muy especial de lo que son las paredes y los techos. Se respetan normativas, las normativas IRAM, que son recomendaciones en cuanto a las características que tienen que tener las paredes y los techos, pero además fundamental, permitir que ingrese el sol en el invierno, obviamente, y que no ingrese en el verano. Para que no ingrese se toman determinados recursos de diseño. Si ustedes observan, este edificio tiene pérgolas para lograr sombras en el verano en el entorno del edificio, pero además tiene cortinas de enrollar que se deben bajar y subir en determinadas horas del día. Ahora, estos edificios no funcionan solos, no están automatizados. No es como dijo el intendente entonces. No hay inteligentes. Digamos, sí, no son inteligentes con un robot. Necesitan un gran compromiso del usuario. Y todos los edificios en realidad, ¿no? Tanto que es bioclimático como los convencionales. Un alto compromiso del usuario para que, por ejemplo, fundamental, no abran las ventanas cuando está la calefacción prendida, por ejemplo. Que no se ventilen en el verano en horas que no correspondan, o sea, se ventila en las primeras horas de la mañana para disipar el calor que se ha generado durante el día y el calor que el mismo equipamiento y el mismo uso del edificio genera. No al mediodía solar, obviamente, como hicimos siempre en una vivienda, o sea, nadie va a abrir una ventana a las 2 de la tarde. En pleno verano. En pleno verano. Entonces, hay determinadas prácticas de uso que se deben considerar, que no son muy distintas a un edificio convencional. La gran ventaja de un edificio bioclimático es que está diseñado precisamente para conservar la energía en el invierno y disipar en el verano. Las casas particulares, las casas que se hacen planefonaves y demás, ¿se pueden hacer igual que esto? Sí, por supuesto. O sea, lo que pasa es que, bueno, para
parte de esas viviendas, lo que son los techos, sí tienen una pequeña aislación, pero son los niveles mínimos de las recomendaciones de la IRAN. En el caso del techo, estamos entre los mejores niveles de lo que exige la norma IRAN, entre un nivel A y B, que son los mejores. El A sería el óptimo, pero es más difícil llegar a esos valores. ¿Qué materiales se usan para la aislación? En este caso es telgopor, paredes, telgopor y lana de vidrio. Lana de vidrio en techo. Sí. O sea, en cuanto a costo, ¿se aumenta construyendo esto? El arquitecto tiene sí, hemos hecho una evaluación. Cabe aclarar que este edificio se ha construido ya en Guatraché y está funcionando hace unos años, que digamos fue a manera de prototipo y que lo reprodujimos acá con algunas variantes por lo que surgió del estudio térmico que se hizo con los hobos y controles aparatos de medición. Entonces este es como que ya está con mejoras con respecto al otro. ¿Cuál era la... No, que los costos, ¿cuánto aumentan con respecto a otro que no tenga las características? Claro, que es evidente que tenemos sobrecosto porque esta es como una triple capa, porque son dos paredes y internamente lleva el aislante térmico. Con los techos también lleva un espesor ya determinado, de acuerdo a la zona puede variar un poco. Las carpinterías tienen ruptura de puente térmico para que no pase el calor a través de un elemento metálico sin una ruptura. Lo mismo acá entre las paredes hay un premarco de madera que es el que cumple con ese efecto. Las cortinas de enrollar es otro tema, pero son fundamentales. Siempre hay que parar el calor por afuera, no por dentro. Entonces, todo esto encarece. En este caso hemos usado doble vidriado hermético, que es otro costo. Y habíamos llegado en aquella obra, acá no se evaluó en este momento, pero 8%. Y 8% de sobrecosto. Y hay otros estudios de otra gente que está trabajando en eso, habla de un 5%, que como que se está mejorando eso, porque todo esto después se amortiza con el consumo. Entonces, se gasta menos gas y menos luz. Claro, entonces sí, depende del porcentaje y depende de los valores, claro, al momento de hacer el estudio y el costo del gas y la luz, que ahora siguen subvencionados, cuando cambia se amortiza en menos tiempo. Claro. Bueno, ingeniero, arquitecto, no sé si quería agregar algo más al tema. ¿Usted? Está bien, gracias. Bueno. ¿Cómo se llama eso? Plenum técnico. Si usted observa, hay ventanas que dan a un área funcional, creo que es la dirección, ¿no es cierto? Si se mantiene sí, como la dirección está ahí abajo. Bueno, entonces, esas ventanas, en el verano, por ejemplo, se abren las de abajo, se abren esas y se abren las de arriba. Usted ve que son ventanas de abrir y eso permite disipar el calor que se genera en el interior y porque hay parte de la radiación del techo. Y esto tiene chapa arriba y chapa abajo y al medio tiene algo, ¿no? Porque estoy viendo es lo que le decía el arquitecto Marek, que tiene ahí lana de vidrio. Ajá, entre medio de las dos capas de chapa. Entonces, por ejemplo, en Guatraché ese plenum estaba abierto. Entonces, ¿qué sucedió cuando se midió el edificio? Cuando se monitoreó y se auditó. Que al haber estratificación, estaba sobrecalentada aquella parte. Y ¿qué quiere decir estratificación? Que al ser más liviano el aire caliente, entonces se cerró en este edificio y se mantuvo una apertura para poder ventilar esta parte y ascender a este espacio, a este recorrido que va a toda la parte, bueno, de instalaciones, pero además también para poder abrir aquella ventana. Y si vos bajale las cortinas de enrollar. Pero no la bajes. Este es el principio del edificio. Si usted observa esta mancha de sol, sí. el sol la radiación está ingresando
origina la mancha de sol, sí, la pared almacena y luego disipa la energía. Es lo que nosotros llamamos en este tipo de diseño ganancia solar directa. O sea que ese solcito es típico como un invernadero, ¿no? Y un invernadero perdería la noche porque es otro tipo de construcción. Ajá. Lo que acá se hace es, como esta es construcción pesada, la masa esa se acumula y luego disipa. Claro, el invernadero por ahí pierde por Sí, las es otro cosas. el principio, el invernadero por ahí no habría que mezclarlo, pero esto es, así funciona el edificio. Ingresa la radiación solar, acumula, en este caso estamos viendo acá bien la mancha de sol, acumula y luego disipa. Ese es el principio. Ajá. Nosotros cuando tenemos que orientar un edificio ponemos los ambientes principales al norte, pero el edificio tiene otras funciones en la parte, digamos, de atrás. Por eso se produce ese desnivel en los techos que permite entrada de sol en los ambientes que pueden estar al sur en ese caso. Los ambientes principales son al norte. En este caso, como para controlar el sol y la luz en distintos momentos del día o del año, tenemos motorizado estas cortinas. A ver si allá se están cerrando. Ah, ya. Esa se cierra, Sí. para impedir el ingreso. Claro, eso es para el verano, digamos, ¿no? Claro. Y para las estaciones intermedias son peligrosas también, otoño y primavera. Ajá. Queda todo ahí y no entra tanta radiación directa. Exactamente. En cambio, en la de Ese es el frente término. es otro tipo de cortina, es la tipo barrio, que son lamas, que uno las puede regular y eso evita el deslumbramiento para un trabajo como son las oficinas, ¿no? Y sigue entrando el sol, porque una vez que el sol Cumple la función de estantes de luz. Entonces el rayo incide sobre la tablita y refleja. Entonces no es el ingreso directo. Claro, ahora, digamos, si hiciera mucho calor, supongamos Se un día bajan las cortinas. intermedio, verano, Claro, otoño, así, claro. pueden... Bajar este paño, el de al lado, depende del recorrido del sol. Claro. Aquel o aquel, pues son todos los paños independientes. ¿Tienen calculado más o menos a partir de qué temperatura ya es necesario, temperatura exterior, digo, agarrar y poner sí o sí el aire acondicionado? ¿O eso todavía no han entrado en ese...? O sea, depende de la sensación de la persona que está en el ambiente. No todas las personas requerimos determinada temperatura de confort. Hay variación, desde los 16 grados, 17, 18, 20, 21, 22. Normalmente, para nuestra región, hablamos de temperatura de confort entre 20 y 27 grados, más o menos. Pero depende, por ejemplo, en Guatraché, el aire acondicionado se prendía a las 11 de la mañana o 12 y se apagaba a la 1, por ejemplo. Justamente en ese momento, pero nada más. No podemos evitar tener sistemas convencionales para nivelar, ¿no? Hay épocas del año que necesitamos el aire acondicionado o el calefactor. Está pasando ahora, es un tema del cambio climático, que nosotros recurrimos tanto a las corrientes frescas de la mañana y cada vez hay más días del año, en pleno verano, que no refrescan toda la noche, no refresca la mañana. Ahí estamos en problemas, pero están esos equipos que complementan, ¿no? El tema, nosotros dijimos que los objetivos era disminuir el consumo de energía. En ningún momento nos hemos planteado consumo cero, por ahora. Consumo cero sería decir, bueno... Una casa enterrada. No necesariamente. Puede ser este edificio y ser consumo cero. Nosotros en Guatraché hemos llegado a un consumo no cero,
pero muy cercano a valores internacionales. Entonces somos optimistas. Consumo cero sería si tuviéramos quizás paneles fotovoltaicos para alimentar los aires acondicionados, calentador solar de agua, cuando uno va incorporando otros equipos que no consumen energía convencional sino solar. Eso de que le dije de enterrar las casas, se lo dije porque leí por ahí en un lado que a 3 metros de profundidad siempre hay 16 grados y todo eso. O sea, la temperatura en la profundidad coincide con la temperatura media anual de cualquier localidad. Nosotros tenemos más o menos 16 grados de temperatura anual. Nosotros hemos medido en el criadero de temperaturas a 1 metro de profundidad ya son temperaturas agradables, o sea, ya no es la temperatura externa, ¿no? Pero bueno, de todas formas, tiene sus ventajas y sus desventajas una construcción enterrada, ¿no? También está ahí la influencia del cambio climático. En este caso, vos tenías unos datos de lo que es la proyección. Hay una temperatura media que cita Celina, que está aumentando. Cuando antes teníamos los sótanos, digamos, lo más superficiales. 15 grados supuestamente. 15 grados, ahora no lo logramos. O sea, yo ya tengo experiencia en esto y de gente que, bueno, de lo que era convencional, un sótano de una casa que iba y retiraba una botella de vino a temperatura sótano, ya no existe en este momento. Pero es el efecto del cambio climático. Sí, o sea, lo que pasa es que hacia el año 2039, analizando los datos de temperaturas medias, máximas y mínimas de enero y de julio, en enero hay un aumento de las mínimas y un descenso de las máximas. Al aumentar las mínimas, la media no hay una variación, pero al aumentar las mínimas, a nosotros, desde el punto de vista de la disipación de energía y la ventilación de los edificios, complica, porque lo que va a aumentar es la mínima. Entonces, al aumentar la mínima, disminuyen las posibilidades, las horas de refrescamiento de un edificio. Bueno, gracias, gente.